¿Cuándo estamos listos para recibir la palabra de Dios? Amén, amén. Así con ese ánimo, te animo a que podamos preparar nuestras Biblias, amén, y las abramos rápidamente en el libro de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vamos a leer del verso 12 en adelante, amén. El que lo tenga dice amén. Amén. Mientras sigues buscando Isaías 30, 12, damos la bienvenida a todos los que están también tras la pantalla. Que el Señor te bendiga mucho y a toda tu familia. Qué lindo que podamos juntos este tiempo estudiar la palabra de Dios y que has escogido la mejor parte, amén. Que sea de edificación, consuelo y exhortación para tu vida, como es para nosotros en este tiempo, amén. Isaías 30, 12 dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Vamos a orar. Dios amado, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, y en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos, Dios, empezar este tiempo del estudio de tu palabra, que sobre todo, Señor, tu Espíritu Santo sea quien dirija, quien guíe, Señor, nuestras vidas a toda verdad. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que este tiempo, Señor, podamos verte a ti cara a cara, Señor, puedas disipar toda duda, todas preguntas, inquietudes que tengamos, y hoy sea el día, Señor, en el cual, Señor, tú puedas, Señor, mi Dios, traer orden, Señor, a nuestra vida, mi Dios, y a tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú dirijas este tiempo, me ayudes, Señor, a poder, mi Dios, exponer tu palabra. Dame temor, Señor, que pueda temblar, Señor, ante tu palabra, Dios, para darla a conocer, Señor, tal como tú, Señor, nos los has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy el tema que vamos a ver es reparando las grietas del corazón, pasando por alto. Es lo que vamos a ver. Y el Señor esta semana hablaba muy fuerte a mi corazón, y en medio de muchos hermanos que también nos hemos ido reuniendo, y también ayer igual nos reuníamos con una persona, fue solamente de Dios para confirmar la palabra de que muchas veces en nuestro corazón hay grietas, amén. Hay grietas que tienen que ser tapadas, hay grietas que tienen que ser ya nomás, ¿sí? Tapadas, calafateadas con brea, lo vamos a ver en el arca de Noé, para que sea impermeable, es decir, no entre nada ni por dentro ni por fuera. Y estas grietas hablan mucho también de un diseño. Aquí el profeta Isaías está hablando, ¿sí?, de un diseño, de un edificio, de una casa, de un muro, que cuando hay grietas, dice, todo se derrumba. Y no cae, dice, no queda nada, ni tiesto, dice, ni pedazos para poder hacer fuego en el hogar. Eso es lo que dice aquí la palabra. Entonces, lo que dice aquí el profeta Isaías, y déjame un poquito leerte, habla de un resultado, de cómo Israel, confiando en Egipto, porque lo puedes ver desde el verso 1, confiando y apoyándose en Egipto, era un pecado, ¿sí?, tras pecado, como dice aquí la palabra, un pecado como grieta que amenaza ruina. Es decir, que esa grieta iba a amenazar toda una edificación que ya Dios había dado el diseño, su palabra. Por eso que también dice aquí, en descanso y en quietud seréis salvos. Habla de confiar en la palabra de Dios, que vamos a llegar ahí. Pero acá dice que cuando iba a llegar la caída, ese golpe iba a ser tan fuerte. Está hablando de los invasores, por ejemplo, de los babilonios contra Jerusalén. Israel iba a ser aplastado de una forma tan absoluta que ni siquiera un pequeño tiesto sería utilizable. Miren, tan fuerte, tan duro. ¿Por qué? Porque estaban confiando en Egipto. Y como grieta en pared elevada, dice ahí Isaías,
que está comparando a una protección egipcia con una pared resquebrajada que puede venirse abajo en cualquier momento, que se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Es decir, ellos confiaban en las promesas egipcias, es decir, en apariencias. Y déjame decirte que no todo lo que brilla es oro, porque muchas veces confiamos en tantas cosas, hermanos, aún en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, que no todo lo que brilla es oro. Luego, por medio del fuego, es probado todo lo que hacemos. Por eso que aquí está hablando de las apariencias de Egipto, que eran engañosas. Israel no tenía que confiar en carros y en caballos, ya lo habíamos dicho, como en la ley de Dios estaba escrito, que no tenían que volver por ese camino donde ya Dios los había sacado. Y aquí el profeta Isaías les está recordando el consejo de Dios, de confiar en Él, de tomar en cuenta la palabra de Dios. Por eso dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Es decir, solamente depender de Él. Pero por consecuencia de verse alejado del Señor, de no confiar en la palabra, en el consejo de Dios, iba a venir esa destrucción como un pecado de grieta en la ruina, es decir, una grieta que abrieron, una pequeña brecha que abrieron y todo se iba a desmoronar. Así pasó con Israel, con el cautiverio, aún en los tiempos de Jesús, cuando decía no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y en el año 70 vino también los romanos y destruyeron totalmente todo. No quedó tiesto, no quedó nada, nada. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, rechazaron el consejo, rechazaron la palabra de Dios. Y quiero que vayamos solamente a Segundo de Reyes. Yo te lo voy a leer rápidamente, amén, para que optimicemos el tiempo. Segundo de Reyes 12:5 dice: recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Aquí está hablando el rey Joás, ¿sí? Rey de Judá, a todos los sacerdotes, donde estaban también recolectando ofrendas. ¿Para qué? Para dar a los carpinteros, también a los albañiles. ¿Para qué? Para que puedan reparar los portillos, eso es grietas, ¿sí? Y dice ahí, donde quiera que se hallen grietas, reparen. Obviamente tardaron en reparar hasta recolectar las ofrendas necesarias. Luego estaban los carpinteros, los albañiles, que estaban trabajando ahí en la obra del Señor, pero ya después, cuando vino ya Siria, prácticamente entregaron todo, y eso fue también algo fatal para este rey, que luego murió. Pero aquí, ¿a qué me voy? Cuando hablamos de un diseño, que este tiempo el Señor nos está hablando mucho, mi hermano, tenemos que tener cuidado que no haya grietas. En una casa, ¿verdad? Cuando construyes mal y se abren grietas, ay caramba, dices, es porque esto no estaba bien construido, y tienes que reparar antes que sea peor la ruina, ¿verdad? Y entonces aquí está hablando el Joás, dice, reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Reparar el diseño que ya está establecido por Dios. Y esto, a la luz de la palabra, nos va a hacer entender, hermanos, en lo personal, en lo familiar, como iglesia, debemos reparar grietas, algo que se ha abierto, algo que ha pasado, que ha causado que nos salgamos del diseño. Y yo te digo y te pido que a la luz de la palabra, este tiempo no confiemos en lo que brilla. Puede ser que no todo lo que brilla es oro. ¿A qué me voy? A nuestras emociones, a nuestros sentimientos o a lo que queremos nosotros hacer que no está conforme a la palabra, sino que nos basemos en lo que dice la palabra. Reparar esas grietas. Esa palabra reparar es en hebreo kazak, que es abrazar, afirmar, apretar, restaurar, sostener, retener. Y la palabra grieta habla de brecha o fuga, o también portillo. Por ejemplo, en Nehemías 4:7, yo te lo leo, dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Los que edificaban en el muro, que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y con otra tenían la espada. ¿Qué vemos acá? Cómo los enemigos no les gustaba que reparen, ¿sí?, los muros, que reparen el templo, que reparen las ruinas, que reparen donde había grietas. Por eso que ahí dice que los enemigos se encolerizaron mucho. Y es así el enemigo. No va a querer que tu vida esté en el diseño de Dios. Y por eso va a causar grietas que
hace que ¿qué? Que nos alejemos del Señor, nos alejemos de la voluntad perfecta de Dios. Dicen que aquí los que edificaban el muro con una mano tenían la espada y con la otra mano trabajaban. Es lo que debemos hacer en este tiempo. ¿No dijo el Señor, velad y orad? ¿No dijo también, estén ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento, estemos preparados? Hagamos lo que tengamos que hacer, dar al César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Con una mano trabajas, con una mano haces lo que debes hacer, pero con otra mano, que es la espada, ¿sí? Esa espada tipifica la palabra de Dios, tienes que seguir perseverando en los asuntos de Dios. Ya estoy entrando en tema. En Juan 10, acompáñame por favor. Este tiempo igual estábamos viendo este pasaje. El Señor sigue mostrando enseñanza y lo que hoy vamos a ver es muy importante, mis hermanos. Yo te pido que tu vida pueda estar en el diseño de Dios y si hay grietas, se cierren el día de hoy. Juan 10, 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, hay un diseño, la puerta es Cristo Jesús. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué está haciendo mención ahí el Señor Jesús? Que Él es el pastor que entra por la puerta. Sabemos que solamente Jesús es el único camino, ¿sí? El único que restauró el diseño de Dios, el único varón nacido de mujer que no se doblegó ante el sistema, que no se doblegó ante el diablo, que vino en carne, siendo Dios mismo, se rebajó a nuestra condición, vino a reparar las grietas en nuestra vida, en lo emocional, en lo doctrinal, porque el Señor hoy va a hablar de esa manera, en lo sentimental, en lo familiar. Por ejemplo, en Amós 9:11, esto habla también los discípulos de Jesús, haciendo mención a nuestro Señor Jesucristo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. Es lo que hizo el Señor. Reparó el diseño, arregló el altar, así como Elías. ¿Para qué? Para que podamos hoy dar ofrendas y sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Así que vayamos al tema rápidamente, al Éxodo capítulo 12. Aquí está haciendo mención el Señor acerca de la Pascua. La Pascua simbolizaba el Cordero, ¿sí? El Cordero Pascual, que 1 Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua es Cristo. Amén. Cristo es el Cordero Pascual. Pero aquí hay enseñanza que nos va a ayudar a entender que debemos reparar muchas grietas en nuestras vidas y aún como iglesia. Éxodo 12:7, vamos a leer algunos versículos, dice, verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Vamos a subrayar esa palabra que dice yo pasaré, porque Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que es danzar, saltar, pero el significado es pasar de largo, pasar por alto. Es la palabra Pascua. Así que vayamos entendiendo y esa palabra. Yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Esto en el verso 12. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios. En todos los dioses de Egipto yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová, verso 28, había mandado a Moisés y a Aarón. Resumiendo aquí el contexto, habla cómo el ángel iba a mirar en cada dintel de la puerta, ¿sí? Cuando pintaban con la sangre del cordero, iba a ver esa sangre, iba a pasar de largo, iba a pasar por alto, es decir, cuando iban a ser obedientes a la palabra que el Señor les dio a través de Moisés, de que hagan lo que tenían que hacer, a una instrucción tan sencillo, ser obedientes, que eso facilita a Dios. ¿Para qué? Para que pueda Él hacer lo que realmente tiene que hacer para su pueblo. Pero cuando iba a haber ahí alguien obstinado, terco, rebelde, que no iba a hacer caso a la palabra de Dios, iba a haber mortandad. Pero dice aquí la palabra que todos obedecieron al mandato, ¿sí?
No hubo mortandad, dice, ninguna familia de Israel, porque todos obedecieron, porque mataron al cordero y pusieron la sangre, ¿ok? Y si hubiera habido alguien rebelde, pues la mortandad iba a llegar ahí. Y es algo que debemos entender. En descanso y en quietud seréis salvos. Apoyarse en la palabra, en el consejo de Dios, aunque no entendamos, aunque no comprendamos. Jesús les dijo, ¿verdad? Esto no lo vas a entender ahora, pero lo entenderás después. Cuando le lavaba los pies, les decía, esto lo vas a entender después, como ahora por el Espíritu Santo entendemos a qué se refería. Que todos estamos limpios por la sangre del Cordero, pero debemos lavarnos nuestros pies cada día, venir ante Él. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No practicamos el pecado, porque ya dice la simiente de Cristo no peca en nosotros, pero sí somos pecadores. ¿Por qué cuando hay temor en nuestras vidas venimos y le decimos, Señor, perdóname porque he pecado? Aunque no hayas pecado, porque tu naturaleza es pecaminosa, porque reconocemos que esa naturaleza está en nuestros miembros, amén, y es una batalla, como dice 1 Corintios 7, si no me equivoco, y 6, ¿ok? Entonces, vemos acá, de seguir una instrucción, ¿sí? No iban a entender, no entendían, lo iban a entender después, y imagínate, ahí no iban a entender todavía que eso apuntaba también a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y eso mismo va a pasar, hermanos, en el día final, ¿sí? Cuando los ángeles dice, vengan de los 4 cabos de la tierra y lleven a todos y nos arrebate hasta el cielo. Y ahí, dice, está escrito en Apocalipsis 7, 13 y 14, y dice, ¿y quiénes son estos? Dice la palabra. Y dirán, estos son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Como te comentaba, ese sueño que tuvo ese hombre de Dios, ¿verdad? Que dice que se reunieron todos los redimidos de la tierra y prácticamente ahora era el tiempo de que ya entren en el reino de los cielos. Y empezaron por orden, empezaron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a entrar al cielo. Luego empezaron con los profetas, Isaías, Jeremías, Samuel. Luego empezaron también con los apóstoles de Jesús. Luego vinieron también con los mártires, los que también murieron por el testimonio de Jesús. Y de repente este pastor estaba viendo todo ello cuando llamaban a cada uno y todo era una gran alegría, aplaudían y se gozaban. Y de repente este hombre de Dios empieza a llorar porque hubo un silencio completo, total. Y él dijo, uy, ahora sí, me he quedado. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y de repente el ángel le muestra toda una multitud cuando dice, y ahora entrarán todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y este pastor dice, este hombre de Dios decía, ahora sí, ese es mi grupo y yo me voy ahí. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, aún desde el Antiguo Testamento, todos hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Amén. Y algo que vamos a ir entendiendo, Pascua significaba pasar por alto. Dios pasó por alto todo lo que nos correspondía a nosotros, el juicio, el castigo. Y si nos da tiempo vamos a ver que también lo que el Señor quiere de nosotros es que pasemos por alto las ofensas de nuestros hermanos. Porque si no pasamos por alto lo que nos ha hecho alguien o lo que está pasando en este tiempo, hermanos, estamos abriendo grieta a la amargura, grieta la falta de perdón, y esa edificación que Cristo quiere que sea perfecta se está viniendo completamente a la ruina. Y cuando termine de caer, como dice aquí Isaías 30, lo hemos leído, no habrá tiesto que sirva para que te puedas levantar. ¿Por qué? Porque no confiaste en el descanso y en la quietud para ser salvo. Así que vamos a ir entendiendo y comprendiendo. Amén. ¿Estamos vivos todavía? Amén. Entonces somos redimidos por la sangre del Cordero y todos hemos sido justificados, amén, por la sangre de Jesús. Esa palabra que te decía, Pascua, era la palabra Pesaj, que era palabra que significaba pasar, ¿ok? Y esa palabra Pascua tiene que ver con 2 palabras claves. Uno, que era pasar por alto, y el otro era la sangre, que dice que le será por señal. Y ese día, dice, no iba a ser solamente un día cualquiera, ahí va a empezar el día de la liberación, es decir, ese día cambiaba totalmente el calendario hebreo, porque se regían en un calendario, ¿sí?, según los egipcios, un calendario egipcio, pero ahora dice, se iban a regir en un calendario que ahora desde ahí será el principio, dice ahí, de sus días, amén, así como el Señor nos rescató,
Desde ahí empieza también nuestra vida, amén, porque ese día iba a ser la redención para toda la nación de Israel. Y esa redención habla de un rescate, compra por precio, ¿ok? Comprar por precio, que era un pariente cercano que redimía. Y Dios fue quien redimió a Israel a través de ese cordero, que era el sustituto, ¿sí? ¿Para qué? Para que perdone a Dios, a Israel, a su pueblo, ¿ok? Igual cuando el Señor nos dijo, celebren la cena del Señor, ahí también empieza, háganlo en memoria de mí, para que también podamos nosotros recordar que hemos sido liberados, amén. En 1 Corintios 5:7 dijimos que dice que nuestra Pascua es Cristo, pero quiero que leamos Romanos 3:24. Cuando se habla de pasar por alto, amén, habla de pasar el juicio que nos correspondía a nosotros. Romanos 3:24. Dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Subrayemos cuando dice aquí, pasó por alto. Dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre del Cordero, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren acá dice, habla la propiciación, que la propiciación era señal, como les dijo en ese entonces, de la sangre, ¿sí? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo, Jesús, nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra propiciación o propiciatorio, que ya yo creo pronto ya vamos a tener el diseño acá, que también hemos encargado del tabernáculo y también del arca de la alianza, para que entendamos, pero para que podamos un poquito hacer volar nuestra imaginación. Ese propiciatorio era una cubierta del arca de la Santa Alianza, es decir, era un cofre de madera, esta arca, cubierta de oro, y tenía una lámina de oro. Esa lámina era la tapa del arca, y dentro de esa arca estaban los 3 testimonios, las tablas del pacto, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y también estaba el maná, ¿ok? Esos 3 testimonios. Pero esa palabra propiciación tiene mucho que ver tanto en el griego como en el hebreo, pero nos vamos a ir al original porque estamos leyendo también el Antiguo Testamento, ¿ok? Y esa palabra propiciación es la palabra kafar, kofer, que es cubierta, es la palabra que también de ahí viene expiación o viene Kippur. No te olvides del día de la expiación, que era Yom Kippur también en el pueblo judío. De ahí viene expiación. Y esa expiación habla de la sangre que era derramada en Pascua por expiación, para que Dios redima, ¿sí?, a su pueblo, cubra los pecados. Porque dice que la sangre de los machos, de los toros, todo eso cubría, solamente aplacaba la ira, como ya habíamos dicho, pero la sangre del Cordero, dice, el Cordero de Dios fue el que quitó totalmente el pecado del mundo, amén. En ese entonces solamente cubría. Por eso que cuando habla de Pascua, pasó por alto, cubrió nada más al pueblo de Israel. Israel no merecía, pero fue la gracia, la misericordia de Dios, que esto ya lo vemos hoy en este tiempo, que por medio de Jesucristo pasó por alto Dios, ¿sí?, los pecados pasados, pasó por alto en su paciencia los juicios que también nos tenían que corresponder a nosotros, ¿ok? Esa palabra expiación, dijimos, viene de la palabra kafar, que significa con betún o brea, significa expiar, aplacar, cancelar una deuda, anular, apaciguar, perdonar, reconciliar. Miren todo el significado que habla de cubrir, habla de propiciación, de propiciatorio. Cuando el publicano y el fariseo oraban juntos, y este publicano se sentía indigno, que decía, yo no quiero entrar al templo, y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Es decir, le estaba diciendo, llévame al propiciatorio para encontrar misericordia, ¿sí? Ten misericordia de mí. Y obviamente el otro fariseo era el que se jactaba y decía, no, yo merezco, Señor, yo no soy adúltero como ese, yo no soy ladrón como ese otro, yo no soy como ese publicano, el yo, el ego, ¿verdad? ¿Y quién salió justificado?
el que realmente se humilló, amén, delante de Dios. Porque dice el libro de Isaías, amén, que el Señor mira al humilde de espíritu y al que tiembla ante su palabra. Es decir, aquel que le dijo, Señor, ten misericordia de mí, no soy digno, pero por medio de Jesucristo ahora sí lo somos. Amén. Vamos a Génesis 6 para que con todo esto entendamos y vayamos a la aplicación del mensaje, para que podamos comprender que no debemos nosotros abrir grietas, mejor dicho, y es lo que estamos viendo. Amén. Reparar las grietas de nuestro corazón. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, está hablando del arca cuando Noé construye el arca, y el Señor le da la instrucción, le dice, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esa palabra calafatear es la palabra cubrir, hacer impermeable por dentro y por fuera, es decir, sellar, ¿ok? Si había una grieta cuando se juntaban las dos maderas, esa brea calafateando hacía que se selle todo eso. ¿Para qué? Para que no entre agua, para que no ni por dentro ni por fuera. Eso era calafatear con brea. Y esa palabra es cubrir. Es decir, que aún el juicio de Dios en el tiempo de Egipto, cuando iba a salir ya Israel al desierto, Dios cubrió, pasó por alto los juicios que tenía que corresponderle, y en el tiempo de Noé, de la misma manera. Dios estaba redimiendo a los que estaban dentro del arca, a Noé, a su esposa, sus hijos y toda la familia, los 8 que estaban dentro del arca, estaba redimiendo porque los 40 días que cayó el juicio de Dios por medio del diluvio, no entró agua, ninguna gota de agua en el arca. ¿Por qué? Porque Dios no deja grietas, amén. Porque Dios no hace nada inconcluso, incompleto, todo lo hace completo, amén. Y es lo que vamos a ver el día de hoy también. No podemos dejar nosotros grietas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones, que después se pueda aprovechar el enemigo de esas grietas que nosotros hemos dado lugar, sino debemos cubrirlas. ¿Y cómo las cubrimos? Lo vamos a entender a la luz de la palabra el día de hoy, ¿ok? Entonces, en esos 40 días no entró juicio de Dios, pasó de largo, pasó por alto, y cuando calafatearon, sellaron con brea, que es cubrir, ¿sí? Sellaron completamente que era esa misericordia y gracia de Dios. Y más adelante vemos, ¿no?, cómo Dios destruyó en el mar, ¿sí?, a los soldados. Estamos hablando del pueblo de Egipto, y también en el mar a los soldados y también a los primogénitos, en ese sentido con la última plaga. Bueno, sigamos. Esa palabra entonces expiación, kafar, kipur, gofer, es cubierta con betún, y era usado para teñir, ¿ok? Y en hebreo es esa palabra propiciatorio, hacer impermeable, ¿ok? Y dijimos, ese propiciatorio, ¿qué era? Era una lámina que cubría el arca de la Santa Alianza. Por ejemplo, cuando se manifestaba la gloria de Dios, que es el Shekinah, se manifestaba desde el propiciatorio, y ese propiciatorio era la tapa que cubría, y de ahí procedía la gloria de Dios. En Levítico 16 vemos que el sumo sacerdote también se tenía que preparar y hacer varios sacrificios. Se santificaba porque tomaba la sangre del sacrificio, lo llevaba al lugar santísimo en el propiciatorio, rociaba la sangre, amén, y eso representaba el perdón de Dios para con su pueblo, ¿ok? Pero Dios no veía, pasaba por alto el juicio para Israel. Y ahora sí, vemos en Primera de Juan, acompáñame a 2 versos, Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dice la palabra, y Él es la propiciación, habla de Jesús, Él es la propiciación, acuérdate de la tapa que cubría, amén, y cuando la sangre rociaba, pasaba por alto el juicio de Dios. Y Él es la propiciación, habla de Jesús, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 4:10. Dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo, dice, en propiciación
por nuestros pecados. Y como hemos leído en Romanos 3:25, ha pasado por alto, al igual que la Pascua, todas nuestras culpas. Dios no miró nuestras iniquidades. Dios no miró nuestras travesuras, nuestras rebeliones, nuestra altivez o la autosuficiencia, sino que manifestó su justicia en su Hijo. Pasó por alto, pasó por de largo para no tomar en cuenta nuestros pecados. Eso es pasar por alto las ofensas que nosotros habíamos causado a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? Leamos por favor. 2 Corintios 5:14. Dice la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Esa palabra reconciliar también es la palabra propiciación, redimir. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miremos aquí la obra redentora de Jesucristo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No les tomó en cuenta, dice, a los hombres sus pecados. Ahí habla cómo cubrió esa palabra redimir, ¿sí? O reconciliar. Pasó de largo. ¿Por qué? Por la fe en la sangre, en la justicia de Cristo. Dios nos mira a través de Jesús. Amén. Dios Padre nos mira a través de Jesús, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es decir, no hay salvación ni gloria si no hay sangre. Amén. Ahora, veamos y notemos esto para ir ya culminando y aplicando la palabra. En el tiempo de Israel en Egipto, Dios pasó de largo, no tomándoles en cuenta los pecados. Y los juicios que tenían que recibir, no los recibió Israel. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos y lavados con la sangre del Cordero, como lo vemos también en Apocalipsis. Amén. En tiempos de Noé es la misma palabra cubrir, cuando pintaron con brea, echaron brea también ahí a las maderas para que sea impermeable, no entre agua ni por dentro ni por fuera. Cubrió también, y el juicio que Dios estaba pasando también, que vino el diluvio y ahí cubrió toda la faz de la tierra, no pasó por el arca de Noé, no pasó por ese arca que, dicho sea de paso, no tenía volante, no tenía timón como cualquier barco, porque era una nave, no era un barco, era un arca, ¿sí? Porque Dios solamente era quien guiaba el arca, como guía nuestras vidas, amén. Nuestro timón es Cristo, nada más, Él guía nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos que el juicio de Dios pasó de largo y no tocó el arca. Pero entonces, ¿el juicio de Dios para quién vino? Ahora sí, veamos Mateo 26. Mateo 26, 36. Aquí vemos momentos previos a la cruz, cuando vemos también que Jesús se entregó 3 veces, dice la palabra que fue destinado, el Cordero destinado antes de la fundación del mundo. Hebreos 10 dice que cuando entró también dijo, prepárame cuerpo. Y ahora en este momento es donde se hace realidad todo lo que ya Jesús tenía que pasar. Y es en este momento donde dice, derrama grandes gotas de sangre por la agonía que estaba pasando nuestro Señor Jesús. Hay que puntualizar que quien llevó nuestras cargas necesitó ayuda para llevar la cruz. ¿Cómo es esto? Jesús tenía noches sin dormir previo a esto. Y también cuando ya empezó la crucifixión de madrugada, cuando le negó Pedro y estaba ante Pilato, venía noches sin dormir Jesús. Y cuando estaba tan cansado, después de los látigos, dice que le desfiguraron de tal manera a Jesús, que dice el profeta Isaías que no se reconocía como un ser humano. Estaba irreconocible, cansado, latigueado, estaba ensangrentado, y dice la palabra que tuvieron que traer a Simón de Cirene. ¿Para qué? Para ayudarle. Es decir,
el Hijo de Dios necesitó ayuda para cargar la cruz. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que tú y yo necesitamos de nuestro hermano para también llevar nuestras cargas. No podemos, hermanos, ser autosuficientes y caminar solos. Necesitamos de mi hermano, ¿para qué? Para llevar nuestras cargas. Amén. Como un paréntesis. Amén. Veamos Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren, vemos la naturaleza, cómo vino el Señor en carne. Amén. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí. Escucha bien, si es posible, ¿qué dice? Pasa de largo. Si es posible, pasa de largo, pase de mí esta copa. ¿En qué versículo estamos? Amén, estamos atentos. Entonces dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, si no puede pasar de largo el juicio, esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el tiempo de Israel en Egipto, el juicio de Dios pasó de largo y salvó y redimió por la sangre del Cordero al pueblo de Israel. En el tiempo de Noé pasó de largo, porque cubierta, vayamos agarrando lo que estamos enseñando, pasó de largo y los que estaban dentro del arca fueron redimidos también por la sangre del Cordero, porque la brea también tipifica la sangre del Cordero. Pero en tiempos de Jesús, Dios no pasó de largo. Y quiero que prestemos atención. Jesús está diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí tu juicio, pasa de mí. Le pide 3 veces: pasa de mí este juicio. Estaba en agonía. Acuérdate que en la cruz también el Señor mismo experimentó el estar lejos del Padre, porque ese es el pecado que cargó sobre su cuerpo nuestro Señor Jesucristo y nos aleja de la comunión con Dios Padre. Amén. Y Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de largo tu juicio, pero que no sea como yo, sino como tú. Y si tú no quieres pasar de largo, he aquí, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, lo que debíamos recibir nosotros, Jesús lo recibió en ese momento en la cruz, porque dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Amén. En tiempo atrás, en Estados Unidos, cuando estaban haciendo los experimentos de las bombas nucleares, en tiempo donde había también las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, había un experimento de unos científicos estadounidenses en Nuevo México, que era en Estados Unidos, que ese experimento era hacer cosquillas al dragón. Es decir, era un experimento tan delicado que era separar unas tapas, unas láminas, que si no se hacía bien, eso explotaba y había una radioactividad gigante que iba a causar caos. Iban a morir todos los que estaban alrededor. Pero justamente este científico muy joven hizo algo mal, que ese rato tuvo que tomar una decisión: sacrificarse él, que toda la radioactividad caiga sobre él para que no destruya a los que estaban alrededor, o no hacer nada y que explote todo ese experimento y destruya a mucha gente. ¿Saben lo que hizo este joven? Y esto es verídico, ¿sí? Lo pueden ver. Entonces dice que agarró esas láminas y empezó, dice, a recibir toda la descarga de la radioactividad. Y recibió todo él en su cuerpo para salvar a los que estaban a su alrededor. Jesús en la cruz, hermanos, de la misma manera recibió todo el castigo que tú y yo deberíamos recibir. Y Dios pasó por alto el juicio que nos correspondía a ti y a mí
pero no pasó por alto a su hijo, porque dice la palabra en Romanos 8 que no escatimó ni a su propio hijo lo sacrificó, y recibió Jesús toda la descarga, todo el castigo, para que tú y yo podamos ahora ser reconciliados con Dios y tener comunión. Si Dios pasó por alto nuestros pecados, nuestras ofensas, ¿quiénes somos tú y yo para no pasar por alto las ofensas de mi prójimo? Para no pasar las ofensas de los que me hacen daño. Y sigo yo abriendo grietas de amargura, de rencor. Y lo vamos a ver, ¿ya? Amén. Igual había otra historia que igual alguna vez en esos días también les comentaba, ¿verdad? De aquel inglés en Cuba, en el año 1880, ¿sí? Que también él fue injustamente condenado al paredón. Entonces el embajador quiso abogar por él, pero no se pudo hacer nada por todo el sistema que había. Cuba pertenecía a España en esos años, no tenía independencia. Y entonces este inglés le dice, por favor, haz algo porque me están culpando injustamente. Y de repente el embajador hace las gestiones, pero no se puede, y dijeron, no, tiene que morir, tiene que morir. El día de su fusilamiento estaba este hombre y el embajador estaba ahí también impotente porque no podía hacer nada. Tanto le pidió ayuda, pero no pudo hacer nada. Y en el paredón estaban cuando agarran el rifle, ya alístense, preparen, apunten. Y de repente el embajador dice, agarra la bandera inglesa, se cubre y le cubre también a este otro y le dice, a ver, atrévanse a disparar la bandera de mi nación. Y de repente ahí los soldados bajan los fusiles y no lo disparan. Y de esa manera, igual es verídico, este hombre por la bandera inglesa salvó a ese hombre. Dice el libro de Cantares capítulo 2, tu bandera sobre mí fue amor. Amén. La bandera de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si Dios no nos condena, tú ni el diablo puede condenar a otro hermano. Amén. Porque dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay condenación. Si Dios no te condena, no permitas que nadie te condene, ni el diablo ponga esos pensamientos de culpabilidad, porque hay perdón en Dios, en Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Vamos entrando por favor al tema. Quiero terminar a Mateo 18:21. Y vamos a entender lo siguiente. Estamos hablando de reparar las grietas de nuestro corazón, de pasar por alto, así como Dios pasó por alto lo que nos correspondía a nosotros. Mateo 18:21. Dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces siempre. Eso dice, ¿no? Amén, eso significa. ¿Sabías? Eso significa. Verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En monedas equivale a unos 9 millones de dólares. ¿Ok? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ¿qué dice la palabra? Ten paciencia. Hemos leído que Dios dice, en su paciencia pasó por alto nuestros pecados. Dice aquí este siervo, dice, le rogaba diciendo, le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, es Dios quien se mueve a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Miren, aquí vemos 100 veces menos, ¿no? Aquí vemos que el primero le debía 100,000, si no me equivoco, 10,000 talentos, y ahora 100 denarios, 100 veces menos, que eso equivalía a $16. Miremos la magnitud, 9 millones y $16. Y por $16, ¿qué hizo este siervo malo? Y haciéndose de él, le ahogaba, le apretaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo, de la misma manera como él suplicó. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. ¿Qué dice? De todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Miren cómo acá este siervo malo dice, le ahogaba, ¿sí? Le ahogaba apretándole y diciéndole: págame lo que me debes. Cuando su señor pasó de largo lo que le correspondía, el castigo. ¿Vamos entendiendo? Pasó de largo. Tuvo misericordia, así como Dios tuvo misericordia de ti por medio de Jesús. A Jesús Dios no le pasó por alto. Él recibió todo el castigo que tú y yo deberíamos recibir, porque nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la palabra. Entonces vemos acá que le ahogaba. Siervo malvado, le dijo. Y esa expresión es de un padre, ¿sí? Con ira, con indignación, con molestia. Es decir, ¿cuántas veces, vayamos meditando, cuántas veces Dios pasó de largo? Nos ha perdonado tantas cosas que hemos hecho, pasó por alto nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su misericordia. Dice la palabra en Lamentaciones 3, si no fuese por su misericordia, nosotros fuésemos consumidos. ¿Te imaginas? Dios iba a consumir a Israel en Egipto si no iban a pintar la sangre en los dinteles del cordero en sus puertas. Pero esa sangre representaba a Cristo. Y ahora la gente no quiere venir a Cristo, porque no quiere perdonar como Cristo ha perdonado a nosotros, porque no quiere vivir como Cristo vivió en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos malvados. Dice ahí la palabra, ¿verdad? Dios pasó de largo. ¿Y cómo nosotros podemos condenar entonces a nuestros hermanos? Es decir, nosotros llegamos a minimizar lo que hemos hecho, pero los errores de los demás lo engrandecemos. ¿No es la naturaleza del hombre? Es así. Minimizamos lo que hemos hecho, pero los errores de los demás lo agrandamos. Tanto te perdonó el Señor. Ve esa equivalencia de 9 millones a $16. Y por $16 este siervo malo le estaba echando a la cárcel. ¿Y qué él dijo ahí? Dios, ahora sí, le entregó a los verdugos. Cuidado, hermanos, cuando Dios nos entrega a los verdugos, porque de la misma manera como tú no perdonaste, de la misma manera no te van a perdonar a ti. Y hay verdugos que también van a hacer lo mismo, pero hay que entender, esto no significa tu jefe que es un verdugo. No tomemos la olla de mala manera, si no nos vamos a quemar, ¿ya? No, tu jefe no es el verdugo, pero llegan a ser muchas situaciones o personas que de la misma manera como tú actúas, también actuarán contigo. ¿Amén? Entonces, es ingratitud cuando Dios nos perdona tanto y nosotros somos inflexibles, intolerantes y crueles con los demás. ¿Con qué se paga la misericordia? Con misericordia. Amén. No tuve misericordia, le dice ahí Dios a ti, y ahora tú no tuviste misericordia de tu hermano. ¿Qué dice el Salmo 18:25? Leamos, por favor. Dice ahí que perdonemos de todo corazón. ¿No dice la palabra que Dios cuando perdonó, dice que todos nuestros pecados los ha sepultado y los ha echado en el fondo del mar y no se acuerda? Somos nosotros que nos acordamos de nuestros pecados. O como decía esa ilustración, ¿por qué las mujeres estudian arqueología? ¿Sabías? Porque son las únicas que desentierran todo lo que han hecho los hombres, ¿sí? Porque a veces nosotros actuamos de esa manera también. Nos acordamos de todo lo que han hecho, ¿no? Cuando Dios ya se olvidó de lo que tú has hecho. El diablo no te puede condenar, hermano, porque Dios cubrió, pasó de largo, y por medio de Cristo tú eres justo delante de Él. Cuando estés en el cielo, vamos a derramarnos en lágrimas, echaremos nuestras coronas, porque solo la sangre de Jesucristo fue la que nos salvó y nos limpió. Amén.
Por eso que el pueblo de Israel en Isaías 30 que hemos leído, estaban confiando en métodos, en los egipcios. No todo lo que brilla es oro, hermano, solamente es la sangre de Cristo. Por eso que esto nos ayuda en el diseño que estamos estudiando todo este tiempo a cerrar esas grietas en lo doctrinal, hermanos. Solo es Cristo y solo es Cristo, nada más. Cerremos esas grietas de querer confiar en métodos, de confiar en otras doctrinas, de confiar en otras cosas, que a veces eso es la culpa que llevamos y que decimos, Señor, no, ¿cómo es posible que tu sangre me limpie de todo lo que hice? No, yo tengo que hacer algo y queremos que por obras seamos salvos, cuando es por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Salmo 18:25 dice, con el misericordioso te mostrarás, ¿qué dice? Misericordioso. Amén. Y eso sea para nosotros también. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. ¿No es lo que vemos en Mateo 18 que estamos leyendo? Cómo de severo se mostró el Padre para con el que estaba también siendo perverso. Así se muestra Dios. Con el misericordioso Dios se muestra misericordioso. Cuando tú eres misericordioso. ¿No dice la palabra? Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Dios se muestra misericordioso para con el misericordioso, recto para con el hombre íntegro, limpio para con el limpio y severo para con el perverso. Miremos acá, es un hombre perverso aquel que lo perdonan, pero él no puede perdonar. Meditemos, es cruel, es malo, es impío, es ingrato. Pasar por alto, es decir, no pasar por alto las faltas de nuestros hermanos. ¿No dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas? ¿Cubre multitud de faltas? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no perdonar a nuestro hermano? Cuando Dios nos ha perdonado tantas cosas que hemos hecho en Cristo Jesús. ¿No podemos nosotros pasar por alto también las ofensas de nuestros hermanos? De cubrir con brea, ¿sí? Con paciencia, con amor, las debilidades de los hermanos, quitar la mirada de la ofensa, ¿sí? Y pasar por alto. El amor cubre multitud de faltas, el amor cubre, ¿sí? El amor no es ciego, pero pasa de largo. El amor no es ciego, ¿sí? Pero pasa de largo. Pasa de largo todo lo que alguien te ha hecho. Aún en la familia o en el matrimonio, pasa de largo, pasa de largo. Hagamos un ejemplo, mira a tu hermano que está a tu lado. No mires las faltas, mírale a Cristo en tu hermano. Y cuando tú mires a Cristo ahí que está en tu hermano, tú pasarás de largo también las ofensas, así como Dios pasó de largo en Cristo nuestras ofensas. Amén. Amén. Ya vamos terminando, un poquito de paciencia, por favor, ¿ok? Hay algo muy interesante que Dios también mostraba en este tiempo y confirmaba, porque a veces decimos, Señor, yo no peco, pero sí tengo naturaleza de pecado. No practicamos el pecado, pero somos pecadores por naturaleza. Pero muchas veces nos exigimos a nosotros mismos santidad, ¿sí? Y queremos exigir a los demás también lo mismo que nosotros, cuando deberíamos ocuparnos en nosotros. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos han criado de una manera, y es lo que hacemos nosotros, a veces somos severos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos siembren en la carne, porque cuando uno siembra en la carne, toda la vida va a luchar con lo que sembró. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Por eso a veces somos muy severos o eran severos con nosotros también nuestros padres. No vayas allá o no estés aquí, ¿sí? O ve a la iglesia, y nos agarraban y nos decían, es domingo, nos vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es bueno, hermano. A veces somos tan duros con nuestros hijos, pero es por su bien. Es por su bien. No te estoy diciendo que les prohibamos muchas cosas, no. Sino que seamos conscientes de no ser permisivos. Porque, hermanos, si yo soy permisivo con mis hijos y dejo que él siembre en la carne todo lo que quiera, más adelante va a luchar con lo que sembró. Algún principio, hermanos, solo un consejo, y lo tomas bien, amén. Entonces, cuando uno siembra mucho en la carne, toda la vida va a luchar con lo que sembró. Y a veces uno dice, no, yo, Señor, no practico el pecado, pero tengo esa naturaleza de pecado. Pero no nos damos cuenta los demás hermanos que están luchando
con gigantes, porque quizás nosotros luchamos con cosas pequeñas, ¿no? Es decir, no, yo apago la tele porque no voy a ver cosas, o cuando viene una publicidad inmoral y todo eso, apagamos la tele. ¿Por qué? Porque es el temor que tenemos a Dios de no fallarle a Dios, de agradarle a Dios. Yo sé que tú o muchos me entienden esto, ¿no? De decirle, Señor, yo no te voy a fallar, yo quiero agradarte. Entonces hacemos lo que le agrada a Dios. Pero son cosas pequeñas. ¿Por qué te digo? Porque hay muchos hermanos que están luchando con la drogadicción. Hay muchos hermanos que están luchando con el homosexualismo. Hay muchos hermanos que están luchando con la depresión. Hay muchas personas que están luchando con gigantes. Y nosotros a veces somos tan duros de exigir a esas personas que de una vez cambien cuando están luchando con gigantes. Ahora, no te estoy diciendo que justifiquemos lo que están haciendo, es otra cosa. Pero cuando ya vienen al camino de Dios, siguen luchando con lo que han venido viviendo desde la niñez, sea un pecado oculto, sea drogadicción o cualquier vicio. Entonces, no llegamos a ser misericordiosos con esas personas que realmente están luchando con esos demonios, porque prácticamente son demonios, ¿ok? Y a veces tenemos esos prejuicios con los demás o descalificamos a las personas por sus debilidades. Y es algo que Dios nos confirmaba también. No podemos descalificar a nuestros hermanos por las debilidades también que están teniendo. Te hablo de debilidades, no te hablo de inmoralidades por si acaso, ¿ok? Entonces, Dios nos enseña que aún dice el diablo no tenga nada de qué hablar contra nosotros. Es decir, que si el diablo entra por aquella puerta, yo también le tengo que invitar un cafecito, ¿no ve? Porque el diablo no tiene nada que hablar contra nosotros. Es decir, a veces las personas llegan a ofendernos o llegan a ver personas que llegan a hacer mucho problema. Lo que debemos hacer, ¿qué dice la palabra? No pagar con la misma moneda, ¿sí? Sino pagar con bien el mal que nos hacen y así venceremos, dice la palabra en Romanos 12, ¿verdad? Vence el mal con el bien, amén. Es decir, Cristo tiene que ser el filtro de esa restauración, de cerrar las grietas en nuestras vidas, amén. Quiero terminar con Proverbios 19:11, por favor. Proverbios 19:11. Miren este lindo pasaje, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto, ¿qué dice? La ofensa, wow. Dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, ahí dice, la cordura del hombre detiene su furor, es decir, se aira, se contiene y el hombre dice, no debo airarme. Y ahí el que pasa la ofensa, por alto la ofensa, dice, recibe honra. Es decir, sabemos que solamente honra recibe Dios, nuestro Señor Jesús, nadie más recibe honra. Pero no decía Pablo, en esto pensad, en lo bueno, en lo justo, lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nosotros tenemos a Cristo vamos a pasar por alto la ofensa, así como Dios pasó por alto también todo lo que nos correspondía a nosotros. Pasar por alto, yo glorifico a Dios, yo complazco a Dios, porque yo aprendí eso de mi Maestro Jesús. Trato a los demás como Jesús trató conmigo. Acuérdate de eso. Yo voy a tratar a los demás así como Jesús trató conmigo. Amén. Pero muchas veces, muchas personas no quieren pasar de largo. ¿Por qué? Porque quieren detenerse en el problema, cuando debemos pasar de largo. Pasar por alto significa no criticar, no murmurar, no hablar de sus debilidades. Si alguna vez el Señor te va a revelar una debilidad de tu hermano y tienes ese don de profecía, es porque Dios quiere que tú ores por esa persona. No es para que lo murmures, no es para que digas, uy, mira, ese fulanito esa debilidad tiene. No, si Dios te ha mostrado algo en particular de tu hermano, una debilidad, es porque Dios es tan misericordioso y tan bueno que te está delegando una responsabilidad para que ores por tu hermano, por esa debilidad. ¿Amén? ¿Se entiende? O cuando a veces mi mamá siempre nos decía, no, cuando viene a mis pensamientos esa persona, ese rato yo oro por ella, porque es lo que debemos hacer. Si vienes y sueñas con alguien, Dios quiere que ore por esa persona. Ese rato me arrodillo, doblo mis rodillas y oro por esa persona. Amén. Entonces pasar de largo es no criticar, no murmurar, no hablar de las debilidades de nuestros hermanos, sino
pagar el precio, también ser propiciatorio también, así como Cristo fue propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos quieren practicar el amor? ¿Cuántos quieren cubrir faltas pasando por alto? Entonces pongámonos de pie. Y los que no, igual puedan ponerse de pie. No los vamos a juzgar, porque es el mensaje, ¿verdad? Pero como pastor es bueno que veamos si realmente nuestro trabajo no es en vano y lo que realmente Dios quiso lograr en tu vida por esta palabra. Amén. Debemos pasar por alto los pecados de nuestros hermanos, las ofensas de nuestros hermanos, así como Cristo nos perdonó. ¿No dice la palabra también cuando habla, por ejemplo, del matrimonio? Maridos, amad a vuestras mujeres, amén, y amarlas como Cristo se entregó a sí mismo también por ella, y hablando de la iglesia también, es decir, todo habla de cómo Cristo fue ese diseño, el prototipo, amén. ¿Para qué? Para cubrir las faltas, cubrir las grietas, amén, y no dejemos grietas para que no se desmorone toda la edificación que estamos nosotros haciendo. Reparemos las grietas del corazón, las relaciones entre nosotros, amén. Dios quiere que saquemos el orgullo, la amargura, el rencor, el enojo de nuestras vidas, de no tomar por el cuello a nuestros hermanos. Triste ayer cuando con mi esposa veíamos una escena muy desagradable, ¿no? Cuando a veces se agarran así en el cuello, es feo eso, ¿no? Entonces, y a veces eso venía a mi mente también, nosotros tomamos a nuestros hermanos por el cuello y le decimos, no te dejo hasta que me pagues lo que me debes. En lo espiritual te hablo, ¿no? Porque lo demás, bueno, arréglate. Sí, pero no, en lo espiritual te digo, ¿no? Es decir, perdona a tu hermano, amén, perdona a tu hermano. Entonces, debemos nosotros tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cierra tus ojitos, por favor. Y ahí donde tú estás, yo te animo a que podamos pedir al Señor que Él dirija nuestras vidas, dirija nuestros pasos. Me gustaría que terminemos con una pequeña alabanza que habla mucho de que muchas veces nosotros hemos perdido nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos nosotros dado lugar a que se abran grietas. Hemos dado lugar al rencor, a la amargura y a veces nuestros mismos afanes. Escucha bien, a veces nuestros mismos afanes o las circunstancias que estamos pasando hacen que digamos, Señor, no te puedo ver. Pero cuando volvemos nuevamente al diseño, cuando volvemos nuevamente a Cristo, ahí le decimos, Señor, sí te puedo sentir, gracias. Y si dice la palabra en Salmo 114 que la tierra tiembla ante la presencia de Dios, ¿cómo mi vida no va a temblar a su presencia? Isaías dice también 66 verso 2 que Dios ve al humilde de espíritu, al contrito, al que tiembla ante su palabra. Es lo que el pueblo de Israel en tiempos de Isaías no temblaba ante la presencia de Dios y confiaba en Egipto. No confíes, hermanos, en métodos, no confíes en otras cosas que no sea Dios y su palabra. Y si lo dice su palabra, hagámoslo. Qué sencillo fue ser obediente a Dios, de marcar con la sangre del Cordero, nada más, y que la mortandad no pase por esa plaga, por el pueblo de Israel. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos evitar si tan solamente somos obedientes a Dios. Cierra esas grietas de tu corazón. Si has abierto grietas a una falta de perdón y no has pasado por alto la ofensa de tu hermano, hoy es tiempo que le digas, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, así como pasaste por alto mis ofensas, mis pecados. Señor, dice tu palabra que el amor cubre multitud de pecados, cubre faltas. Yo quiero también pasar de largo, Señor. No quiero guardar rencor por mi hermano. No quiero guardar rencor, Señor, por mi familia, por mi hogar o por lo que me han hecho, Señor. O por mi papá, o por lo que han hecho mis hijos. Cierra esas grietas, porque Dios quiere que ese diseño sea intacto, que no se desmorone, porque por una grieta esa ruina puede caer, como lo hemos visto en Isaías. Y cuando confiamos en otras cosas y no en Dios, estamos abriendo grietas,
calafatea bien tu arca, calafatea bien tu vida, así como el arca de Noé. Calafatea bien con brea, que sea impermeable, que no haya grieta ni dentro ni fuera, que no entre nada del mundo a tu vida, que no entre nada de falta de perdón a tu vida. ¿Por qué vienen tantos problemas en el hogar, en la familia, en los hijos? Porque hay amargura en el corazón. Cierra esas grietas, cierra esas grietas. Ven a Cristo, acércate a Cristo, porque solamente la sangre de Cordero, la sangre de Jesús te ha limpiado de todo pecado. Dios pasó por alto a Israel el juicio que le correspondía, pasó por alto a Noé el juicio que correspondía también a ellos, porque estaban cubiertos con brea, con la sangre de Cristo. Pero no pasó por alto a su Hijo, no escatimó Dios ni a su propio Hijo, sino que lo llevó como sacrificio. ¿Y cuánto sufrió nuestro Señor? Que era irreconocible cuando estaba desnudo en aquella cruz. No estaba como se lo ve con ropa o con tela, estaba desnudo, porque esa vergüenza llevó nuestro Señor para darnos honra a ti y a mí. Acércate a Cristo. Aún este tiempo último en el que vivimos es tiempo de acercarse a Cristo, para que cuando llegues a su presencia, solamente los que están lavados por la sangre del Cordero entrarán al reino de los cielos. Y hoy es día de salvación. Mientras cantamos esta alabanza, puedas hablar con el Señor y decirle: Señor, ayúdame a pasar por alto, Señor, las ofensas de mis hermanos, así como tú pasaste por alto las mías, Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que sé que tu presencia, y es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe? ¿Qué misterio existe? Que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero bueno,
Espíritu toque nuestras vidas, para que podamos temblar ante la palabra de Dios y decirle: Señor, yo soy obediente, quiero ser obediente a lo que tú dices en tu palabra, en tu diseño. No quiero abrir grietas, Señor amado, que después esté, Señor amado, asumiendo las consecuencias de mis actos. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Señor, no permitas que aún en mi afán, Señor amado, en la ansiedad, en la preocupación, en tantas cosas que vivimos del día a día, Señor, no me separen de ti. Más al contrario, que me acerque a ti, Señor. Me acerque a ti para volver a sentirte, Dios. Ayúdame a llorar, a cantar, a temblar ante tu presencia, Dios. Y que tu Espíritu Santo me guíe, Señor. Yo oro, Señor amado, por mis hermanos, Dios. Porque hay muchos, Padre, que, Señor, están luchando con debilidades, que están luchando, Señor amado, con muchas cosas, Dios, con gigantes, con demonios, Señor. Seas tú siendo propicio a su oración, Señor amado. Que no solamente sea un tiempo en el cual, Señor, dejan los vicios o dejan otras cosas y otra vez vuelven a lo mismo, sino que, Señor amado, tú les ayudes, tu Espíritu Santo les dé ese dominio propio, la templanza, Señor, que necesitan, Dios, para controlar, Señor amado, y agradarte, Dios. Porque también, Señor amado, el fallarte, el pecar, Señor, es orgullo, Dios. Y en ningún momento queremos ser orgullosos delante de ti, Señor. Tú miras, Señor, al humilde, Dios, pero, Señor, al orgulloso lo miras de lejos, Señor. No queremos, Señor, que nos mires de lejos. Por eso nos acercamos a ti, Señor. Si he abierto grietas, Señor, en mi hogar, en mi matrimonio, te pido perdón. Si he abierto grietas, Señor, en mi corazón, en mis emociones, con mis hijos, con mis papás, con la iglesia, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Que en algún momento hemos sido tropiezos, Señor, para nuestros hermanos, Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a pasar por alto, Señor, las ofensas, así como tú has pasado por alto las nuestras, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú has sido, Jesús, la propiciación por nuestros pecados. No te amamos a ti, Señor, tú nos has amado primero, por eso te amamos, Señor, porque tú te entregaste en propiciación por nuestros pecados, Señor. Tú has sido, Señor amado, mi Dios, aquel que recibió el juicio de Dios para salvarnos, justificarnos. Y ahora tú nos ves a través de Jesucristo y esa obra en la cruz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a pasar por alto las ofensas de nuestros hermanos. En la familia, Señor, construir bien, Señor amado, el diseño, Dios, de hogar. Construir bien en la iglesia, Señor, lo que es lo doctrinal, Señor. Que no haya grietas, Señor amado, que se abran. Y que esta palabra sea, Señor amado, la que cierre por de una vez las grietas, Señor. Para que nadie, Señor amado, pueda, Señor, ir y confiar en Egipto. Ir y confiar en otras cosas. Porque en descanso y en quietud seremos salvos, dice tu palabra, Señor. Eres tú quien hizo la obra y nadie más, Señor. Para salvarnos, redimirnos y poder estar nuevamente reconciliados contigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de ti, Señor, que derramas en nosotros ese mismo amor con que tú, Jesús, viniste para recibir la ofensa nuestra y perdonarnos. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Jesús, y por tus llagas hemos sido curados. Todo el castigo lo recibiste, Señor. Ahora nosotros, Señor, somos libres, Señor, por ti, Jesús. Ahora andamos en libertad. Ahora estamos redimidos por la sangre del Cordero. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Ayúdanos a cubrir de la misma manera las faltas de nuestros hermanos, Señor. De no guardar rencor, de quitar de nosotros orgullo, de quitar de nosotros toda altivez, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos, Señor. Y este tiempo, Señor, ayúdales, Señor, en esta jornada, Dios. Guárdalos hasta el retorno a sus casas, Señor. Y a todo aquel que ha visto el mensaje sea, Señor, de bendición, de edificación y para levantamiento, Señor, no para caída. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. En ese mismo espíritu quiero que oremos también.